no? Sí, se escucha bien. Sí, buenos días. Bueno, estábamos con un problema de examen que, si recordáis, era una cámara que la metían bajo agua. Y habíamos calculado hacía bastante ya el primer apartado, que estaba aquí abajo, que era el de la potencia óptica y distancia focal de la lente, ¿vale? Y dijimos, oye, no nos dejemos confundir. Siempre lo básico es la potencia óptica de una superficie esférica, que es el segundo medio menos el primero, por 1 partido por el radio. Y el radio hay que utilizar la convención de signo visto desde el observador cuando puede dar un beso, porque es convexo, redondito así. Le pongo menos que 0 porque estamos en la era del COVID y seguramente empecé a contar la historia a partir del año 2000, al principio del año 2020. Es negativo dar besos, ¿vale? Entonces por eso tenemos esto. Y es positivo si hay un hueco ahí que no puedo dar el beso, ¿vale? Entonces, de esa forma puedo calcular la de una lente delgada que tuviera los dos medios iguales a los lados, o de una superficie sola, y en el caso de dos medios lo hago así, ¿vale? Y entonces, en el siguiente, después de haber visto otras cosas, nos pedían calcular el rango de distancia con la que se enfoca, ¿vale? Y dijimos, bueno, con la cámara fuera del agua, había que volver a calcular, o sea, su distancia focal, me parece que lo hicimos, y salía que la distancia focal era, en el caso de lejanía, es muy fácil, porque esto lo habíamos calculado no sé dónde. 3,55, así venía dada, perfecto. Entonces este se enfoca bajo agua. Entonces dijimos, siempre la distancia que hay entre el sensor y el centro óptico, como mínimo, va a ser la distancia focal que cuando estoy enfocando al infinito, y después irá creciendo, y había una gráfica ahí que teníamos, que tenía esa curva así, que se da para arriba, y así sacábamos que la primera forma de enfocar que hay es mover mi sensor con respecto al centro óptico, o más bien, como la cámara está quieta, pues la óptica con respecto al sensor. No así en la cámara submarina, porque como la lente era fija, pues teníamos que mover el sensor. Entonces veíamos, nos preguntaban qué distancia hacía falta para enfocar, entonces dijimos, para enfocar el infinito, la distancia focal. Y en caso contrario, lo calculo, ¿vale? Después me decían, para la lente fuera del agua, entonces dijimos, hay que volver a calcularlo. Y ahora al calcularlo será una distancia focal distinta y una potencia óptica distinta, porque ahora la frontera entre el cristal y el primer medio, en lugar de ser de tener agua aquí, tengo aire, y esto tiene más potencia óptica, y de hecho salía una potencia óptica mayor y una distancia focal menor, de 60 milímetros. Y nos dicen el rango de enfoque, pues lo mismo, al infinito la distancia focal, y cercano, pues metemos la distancia en la fórmula, ¿vale? Recordamos siempre lo mismo, curvatura con su signo, distancias a la izquierda negativas, a la derecha positivas. Y nos salía esta distancia, que es la distancia a la que tiene que estar el sensor de la lente cuando estoy enfocando a la distancia más cercana, que es 1 metro, ¿vale? Y entonces ahora la última pregunta, que era la que quedaba por hacer, decía expresamente el tamaño máximo de un objeto situado a 1 metro de distancia de la cámara para que quepa completo en la imagen. Poder resolver este apartado con el diseño del apartado B del C, solo uno de los dos, ¿vale? Entonces digamos resolverlo con el C, que lo teníamos recién calculado, y que sabemos que su distancia focal era 60 milímetros. Pero justo está enfocando al objeto lo más cercano posible. Y justo habíamos calculado aquí que entonces la DI para este caso es 63,83 milímetros. ¿Vale? Entonces lo voy a poner aquí. Cuando estoy aquí, ponemos aquí. Me tengo que coger la postura buena porque si no, no escribo bien. Para distancia de objeto igual a menos 1 metro, la DI, bueno, que esto podemos decir que era la mínima, y por tanto esta era la máxima, era 63,83 milímetros. Y entonces dijimos, la forma de saber cuál es el objeto más grande es fijarnos en el tamaño del sensor y decir, bueno, por lo menos usted lo tendrá que centrar en escena, vamos a hacer que el objeto, vamos a poner aquí un poco de peso, el objeto proyectado mide como máximo, ponemos aquí el lado estrecho del sensor. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho? Sí. Sí, dime, Eva. Si quieres me lo dices por el chat o si quieres me lo dices hablando. ¿Cómo lo has hecho? ¿Sí lo puedes decir? Pues se me oye. Sí, te oye. Pues nada, con la relación de DI entre DO igual a TI entre TI mayúscula. Perfecto. Y ahí despejando y ya está. Ya está, ¿vale? Yo lo llamo TI, lo llamo T, da igual, ¿vale? Claro, o sea, fijaros que esta relación se cumple siempre, distancia en el mundo proyectado dividido entre distancia en el mundo real, y se cumple siempre incluso para la cámara estenófica. Entonces lo que ya he hecho es despejar de aquí este T y decir que T es igual al T este por DO partido de I. También a esto a veces le llamamos M, recordad, factor de magnificación, que normalmente es menor que 1, entonces sería lo mismo que T dividido entre M. ¿Vale? Me da un poco igual. A mí me sale que esto, para este caso, lo tengo aquí, ¿no? Dime que te da aquí, a ver si no me he equivocado. 2034,999 milímetros. Vamos, 2235 milímetros. 235 milímetros, sí. Sí. 235, sí que decía 2000. 2000 sí que se me ha ido un poco. Sí, pero 235 milímetros. Habría que poner el menos del DO. Hombre, en realidad, como es un tamaño, no, pero tienes tu razón, que claro, como M normalmente, o sea, esto normalmente es negativo, o sea, bueno, no es negativo, ponerlo en números. Sería la forma de eso es un número positivo. T es de I, que es 63,83 milímetros, multiplicado por el T que me falta aquí, este, ¿vale? Que aquí es 15 milímetros, y esto dividido entre el otro que es menos 1000 milímetros, ¿vale? Entonces, claro, tú dices, bueno, esto lo que me dice es que se transforma en algo con el signo cambiado, pero realmente tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Tú puedes decir, oye, se daría como válido las dos cosas, 235 milímetros o menos 200, porque en este caso no importa, ¿vale? El signo importa cuando estoy haciendo operaciones, ¿vale?
Vale, gracias. Bueno, muy bien, gracias Eva. ¿Vale? Os recuerdo, las relaciones más importantes, las tengo aquí, no me paséis. Las relaciones más importantes en óptica son estas. ¿Vale? Vale. Entonces, muchos problemas mecánicos. Volveremos sobre ella porque algunos problemas de exámenes hace esto. ¿Vale? Si alguien quiere que suba las transparencias con mis anotaciones, aunque son muy guarras, yo las puedo subir. ¿Vale? Voy a guardarlas, que no se me olvide. Y vamos a empezar por la siguiente parte del tema que veréis que es muy bonita, muy fácil de aplicar. A ver si consigo hacerlo bien. ¿Vale? Cambiar esto así. ¿Vale? A reducir esto de tamaño para que pueda ver el chat. ¿Vale? Esto lo iconifico. Entonces, vamos a comenzar con la parte de fotografía, que es la parte 2 del tema. Es una parte tan grande como la de óptica, un poquito más pequeña, y la tercera parte del tema sí que es más pequeña porque es fotometría y es un poco más descriptiva y los tipos de problemas que se hacen son muy poquitos, ¿vale? Porque es más difícil. Bueno, entonces simplemente deciros que fotografía, su etimología de la palabra, podríamos traducirla literalmente como escritura con luz, ¿vale? Y entonces he puesto aquí un poco cuál es el contenido más o menos de lo que vamos a ver, que tiene que ver con lo que más importa en la fotografía es ser capaz de, o sea, creemos que somos capaces de hacer una captura de una escena sobre un rectángulo sensible con el tamaño y la cosa enfocada que nos interese. Eso supone que podemos hacerlo gracias a la óptica. Entonces, la parte de fotografía lo que quiere es que seamos capaces de que esa fotografía tenga la calidad suficiente en cuanto a que no tenga ruido y, sobre todo, que esté bien contrastada, no esté y no tenga ni mucho brillo ni poco brillo, ¿vale? En las prácticas de laboratorio vais a ver cómo se puede corregir una imagen que está estropeada, ¿vale? Pero es mejor capturarla bien. Y lo que vamos a contar aquí, ¿vale? Entonces, esto se explica en cualquier curso de fotografía, menos la parte que nos vamos a contar nosotros, que es la parte artística, ¿no? Porque todo el mundo ha visto una fotografía buena o una mala. La fotografía buena, igual que un cuadro bueno, tiene algo que te atrae, que te retrata una persona, lo que sea, ¿vale? Nosotros vamos a la parte técnica, ¿vale? De contar un poco las cosas de ángulos y zoom, brillo y posición, velocidad de disparo y la magnitud que se utiliza para relacionarla, ¿vale? Y está relativamente sencillo, ¿vale? Pero hay algunos que son más difíciles de entender, como la apertura y el número F, que están como cabeza abajo. Es un alumno mío digo porque hizo el proyecto de grado conmigo, que el primer año que entró en el Teleco de sonido e imagen le regalaron una cámara reflex. Y resulta que es especialmente bueno haciendo fotos y se ha hecho está trabajando de fotógrafo, sobre todo de modelos de ropa y eso. Aunque hizo el proyecto de carrera conmigo, un tema hardcore, digamos, de gráficos. Pero bueno, dice que no sé si quería buscar alguna forma de volver al mundo del Teleco, que está trabajando ahora de fotógrafo. Bueno, nada, pero tenéis ahí una página suya con fotos suyas que sale hasta algún famoso Gerard Piqué o algo así. Bueno, no sé. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿vale? Estos señoritos que tenéis ahí, que están ahí en mi estantería del salón, es una cerámica de una empresa que se llama Sacaderos, que hace siempre cerámica de esta de color azul, cobalto y rojo y tal. Y entonces pues, lo he utilizado en muchas fotos, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hablar del primer concepto, que es lo que es el campo visual o ángulo de visión de una cámara, ¿vale? Entonces, cuando yo hago una foto, una cosa que hemos estado haciendo es, yo quiero tenerla enfocada y tal. Pero fijaros que no tiene nada que ver la porción de la realidad que yo proyecte dependiendo del ángulo que tenga esa imagen barrida por la cámara, ¿vale? Lo que yo impresiono sobre mi sensor. Porque a fin de cuentas, esto que yo estoy señalando con un ángulo para allá, para la realidad, en realidad el ángulo que importa es el que va para dentro de la cámara y que proyecta sobre mi sensor, ¿vale? Entonces, fijaros, estas son dos fotos tomadas desde el mismo sitio, ¿vale? Desde la mesa que hay enfrente, pero, otro sitio donde tengo la impresora, vamos. Y una tomada con un objetivo normal y otra con un objetivo con menos ángulo, ¿vale? Entonces, cuando tengo menos ángulo, veo menos parte de la realidad, pero la veo más grande, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del campo visual de una cámara, decimos que cuando el ángulo barrido está por encima de 60 grados, le llaman a esa óptica gran angular. Y cuando está por debajo de 30, le llaman teleobjetivo, ¿vale? Las ópticas se pueden comprar, ¿vale? Las más caras y las de más calidad suelen ser de una sola lente. O sea, los fotógrafos cambian la óptica de la cámara, ¿vale? Y este ángulo no se mide como aquí en el alto, sino se mide en la diagonal, ¿vale? Entonces, lo llamamos zoom, ¿vale? A la capacidad que tienen las cámaras de ir aumentando el ángulo, ¿vale? Pero llamamos zoom a la diferencia cociente en realidad entre el valor del ángulo máximo que puedo abarcar con mi cámara y el mínimo, ¿vale? Las cámaras han cambiado mucho, no sé si habéis visto esos palos de cámara 360 grados que tienen dos cámaras en realidad con una óptica así de ojo de pez y se juntan, tú lo pones en un bastón y te hacen una foto de todo el entorno y después puedes coger la posición que tú quieras, pero te hacen fotos 360, ¿vale? Pues entonces claro, no es lo mismo un ángulo de 60 grados que uno de 8 grados, que sería más o menos la estimación de esto. Y le llamamos zoom a esa proporción, ¿vale? Muy sencillo. ¿Y cómo calculo el ángulo barrido? ¿Vale? Bueno, claro, hace falta distinta distancia focal. A ver, una pregunta muy sencilla, creo. ¿Cuál de estas fotos tiene la distancia focal más grande? ¿Y cuál tiene la más pequeña? ¿Nadie se atreve? Más grande la primera, ¿no? No, al contrario. Es más grande la del 8 grados y más pequeña la de 60. Sí, justo es así, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué es esto, ¿vale? Esta es DF mayor. Vamos a ver por qué es esto. DF menor. Una forma de verlo es que sabéis que cuando DO tiende a menos infinito, o sea, cuando nos alejamos mucho, la distancia de la imagen es igual a la distancia focal, ¿vale? Y entonces, el factor de aumento, ¿vale? Que es DI partido por DO, se transforma en DF partido por DO. No es evidente, o sea, que he equivocado al compañero que lo ha dicho, ¿vale? Entonces, fijaros que esto
siempre es menor que 1, ¿vale? Porque siempre la imagen que yo formo, bueno, a lo mejor hay una cámara que no, siempre la imagen que yo formo en la pantalla del sensor, que es pequeña, es siempre más pequeña que la realidad, ¿vale? Pero fijaros que si yo aumento DF, el aumento que consigo es mayor, ¿vale? Es una forma de verlo. No sé si alguna forma más fácil de verlo, ¿vale? Pero que entonces con DF mayor tengo tamaño mayor de los objetos y con DF menor tengo tamaño menor de los objetos, ¿vale? Tengo más realidad, un trozo más grande de realidad que este, pero con menos tamaño, ¿vale? Simplemente era por eso, pero bueno, es una pregunta que no tenéis por qué saber, pero son cosas que hay que ir relacionando una con otra. Vale, entonces, la forma de calcular el ángulo de visión es, yo considero que la cámara está enfocando al infinito, ¿vale? Porque quiero ver qué trozo de la realidad, y entonces se cumple la condición que hemos dicho, que se cumple siempre, ¿vale? Que cuando una cámara está enfocando lo más lejos posible, la distancia focal es DI, y entonces podemos asumir que el ángulo que se barre en la realidad es el mismo que se barre dentro del sensor. ¿Y cuánto se barre? Pues lo que mida el sensor, ¿vale? Y normalmente lo que se hace es medirlo según la diagonal del sensor, ¿vale? O sea, se dice que el campo visual es el ángulo barrido por la diagonal por la diagonal de la óptica por la diagonal del sensor, ¿vale? Entonces la forma de calcularlo es hacer aquí un triángulo rectángulo, ¿vale? Y queda así, ¿vale? Esta es la fórmula que nos permite calcular el ángulo barrido por una cámara utilizando la diagonal, ¿vale? Simplemente he desarrollado que la tangente de un ángulo es la parte de aquí dividida entre la parte de aquí, ¿vale? De ese partido por 2, por DF, y como lo que quiero calcular es justamente el ángulo, pues tengo que hacer hago el arco tangente a los dos lados, tangente al arco tangente me queda alfa medios, el 2 se vaya multiplicando, ¿vale? Fórmula sencilla, ¿vale? De todas formas, esta fórmula nos va a valer para muchas cosas, también para un problema que todos los años os resulta muy complicado, que es el problema del sol. Hay un sol, pero no sé por qué se me ocurrió ese problema y todo el mundo se vuelve loco, ¿vale? Y entonces, pues bueno, aquí hay un par de ejercicios que cuentan cómo se hace esto, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Que es el ejercicio 21, es el segundo de esta parte. Os recuerdo que... ¿Vale? Que aquí tenéis los ejercicios y las transparencias, ¿vale? Le he puesto en 2 por y en 1 por si alguien las imprime, no lo dudo, ¿no? Porque con tantos colores, aquí lo que pasa es que los enlaces funcionan y en la otra no, y aquí tengo los ejercicios, ¿vale? Entonces los ejercicios, el 20 dice lo que es una cámara full frame, ¿vale? Que le llaman a estos sensores que es de lo más grande que se utiliza, y aquí dice lo mismo, entonces por eso he añadido yo en la transparencia aquí esto porque no está en el enunciado, ¿vale? Y dice que puede cambiar su distancia focal entre 35 y 150 milímetros, que calcule el zoom que consigue esa cámara, ¿vale? Es muy fácil porque es aplicar la fórmula anterior, si la copio aquí, la diagonal del sensor dividido entre los distancias focales, ¿vale? Esto más sencillo no lo hace. Y entonces, fijaros que aquí ya directamente deduzco que DF grande aparece aquí abajo, ¿vale? En principio aparece alfa pequeño, ¿vale? DF pequeño que aparece dividiendo, sale alfa grande, ¿vale? Eso porque la tangente creciente, ¿vale? Pero bueno, lo de menor, lo meto y me sale. Pues nada, entonces diré, el alfa máximo, lo máximo que abarca la cámara, será 2 arco tangente de la diagonal del sensor dividido entre la DF mínima, ¿vale? ¿Qué me calcula la diagonal del sensor? Y recuerda que la diagonal del sensor simplemente es por Pitágoras, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y me sale 43,26 milímetros, ¿vale? Aquí lo meto, 2 arco tangente de 43,26 dividido, ay, perdón, me falta aquí un 2, ¿no? Pero tenéis que decir en el universo que le falta un 2, sí, vale, se me olvidó meterlo, está arriba, vale, perdido el lápiz, 2 por 35, vale, y me sale que el alfa máximo, por favor, mucho cuidado con las calculadoras, mucho cuidado con la calculadora porque las carga el diablo y si no tenéis bien configurado, salen radianes y eso, a mí me sale 63,4 grados, ¿vale? Que al ser mayor que 60 grados, digo que esto es un gran angular, ¿vale? Recuerdo que dijimos, me parece que es en la transparencia de AC2, en esta, que se llama por debajo de 8 grados, se llama, estaba aquí, por debajo de 8 grados se llama, por debajo de 30 grados se llama teleobjetivo y por encima de 60 grados angular, ¿vale? Por favor, no interrumpir, ¿vale? Y entonces, pues, esto nos hace más fácil que estos problemas, ¿no? Es uno de los resultados, como me piden el zoom, tendré que hacer el mayor entre el menor, y el ángulo menor, barrido, por campo visual menor, es el arco tangente de la diagonal del sensor, que es igual por 2 veces la distancia focal máxima, que son los 150 milímetros. 2 arco tangente de 43,26, dividido entre 2 por 150, y esto me sale 16,4 grados, que por ser menor de 30 grados, podemos llamarlo un teleobjetivo. Y entonces el factor de zoom es el ángulo máximo entre el ángulo mínimo, y esto da 3,86, ¿vale? No tengo ni idea, ¿vale? Esto era fácil, creo. ¿Alguna duda aquí? Este es el procedimiento de cálculo, o podéis saber la fórmula o deducirla, ¿vale? Bueno, está aquí. ¿No hay duda de esto? Por favor, repito que yo, bueno, cuesta mucho hacer los vídeos, habéis visto que he publicado, es que me llevo una mañana entera para hacer 4 vídeos de mierda. Vale, ¿dónde está esto? Pero se merecen los vídeos, la verdad. Bueno, no lo sé porque no puedo saber si lo veis, ¿vale? Y las veces que lo pongo como URL me sorprende la cantidad de poca gente que lo ve, ¿vale? Repito, estos primeros 5 vídeos son recordar lo súper básico, ¿vale? Lente delgada y enfoque, ¿vale? Aquí está el ejemplo de
el ejemplo de la lente bicóncava, que no la utilizamos solo para calcular, aplicar la fórmula. Aquí están, el que hicimos en clase de la lente convergente, que es el sencillo. Y después la profundidad de campo es la explicación un poco teórica, ¿vale? Después también subí los 7 del laboratorio, ¿vale? No sé si me... Esto se supone que son cosas introductorias, ¿vale? Pero me interesa, bueno, si queréis lo veis también, pero me interesa, por favor, que os miréis antes del martes que viene, que empieza lo primero, esto de aquí está muy bien explicado, ¿vale? No porque lo haya hecho yo, pero está muy bien explicado. Bueno, seguimos. Esto, volvemos a visitar el círculo de confusión del sensor, ¿vale? Recuerdo, yo tengo un objeto capturado, ¿vale? Y tengo en su momento, un momento dado, lo tengo enfocado, ¿vale? Recuerdo que partíamos de una sola lente y mover la distancia. Ahora, como tenemos la posibilidad de cambiar la distancia focal, porque tenemos una óptica complicada, pues en principio no sé, para poder resolver un problema tengo que saber cuál es la distancia focal concreta en un momento dado, ¿vale? Hay problemas donde se ha preguntado, en lugar de decirte utiliza tal distancia focal, te he dicho para que aparezca el objeto lo más grande posible. Entonces, ¡boom! No se queda bloqueado, ¿vale? O sea, en lugar de decirte utiliza, imaginar un problema como este, que continuará diciendo, bueno, ahora se quiere hacer una foto de un pajarraco que está a 100 metros de distancia. Entonces se utiliza la distancia focal que agranda más los objetos. Entonces ya el alumno, ¿cuál uso? O se pone a hacer el otro ejemplo y ve cuál agranda más. No, por favor, directamente tenemos que saber que la que cubre ángulo más pequeñito, el del objetivo, como se hace los periodistas, los paparazzi, es la que hace más grande el objeto, ¿vale? Bueno, entonces, ya tengo mi objeto enfocado y sé que la cámara tiene un círculo de confusión. Hemos dicho que depende de la tecnología que caracteriza las cámaras, ¿vale? Yo lo voy a visitar porque vamos a ver el problema de esto. Y entonces, esto ya lo hicimos, también en transparencia de fotografía, lo revisitamos, ¿vale? Porque el mínimo detalle distinguible de un objeto depende de la distancia a la que lo esté mirando, ¿vale? Eso lo vamos a hacer también para el ojo humano cuando llegue a su momento. Con una propiedad del ojo humano que se llama la agudeza visual, que está relacionada con esto, ¿vale? Incluso hay unos cuantos problemas de examen que aparece una persona con una agudeza visual disminuida, ¿vale? Como ocurre con gente que no tiene bien corregida su óptica con la gafa o que tiene una dolencia de las retinas, ¿vale? Bueno, entonces simplemente os quiero decir que esto del mínimo detalle distinguible tenemos que saberlo, ¿vale? Simplemente trasladar de la cámara a la realidad a la distancia que yo esté, ¿vale? Bueno, mínimo detalle distinguible, y aquí os lo pongo de otra forma diferente. Tengo por un lado la relación que he hecho, ¿vale? Fijaros que estamos utilizando cosas muy sencillas. Simplemente he dividido los triángulos y me ha salido eso, ¿vale? Porque esa distancia se puede poner así, ¿vale? Se puede poner así. Y también se puede capturar como ángulo, ¿vale? Entonces, el ángulo barrido por cualquier objeto, en particular el mínimo detalle distinguible, es este arco de la frente. Lo hicimos en un problema de óptica, ¿vale? Pero por favor no os compliquéis, ¿vale? Se supone que este ángulo beta, que es el mismo en los dos lados, es dividir en distancias la que hace de seno a la vertical con la horizontal que hace de coseno, ¿vale? Y hago la cotangente. Las calculadoras tienen la cotangente, ¿vale? Y entonces, pues ya os digo que vale para cualquier objeto, también para el círculo de confusión y el mínimo detalle distinguible. Su tamaño en el mundo proyectado y en el mundo real, ¿vale? Siempre que no haya alguna cosa rara, como se me sale de la pantalla, ¿vale? Como el segundo problema de cámara estenopeica, que decía, ¿qué tamaño tiene el objeto? Y respondía rápidamente 30. No, hombre, porque no cabe, ¿vale? Bueno. Claro, aquí seguimos diciendo lo mismo, ¿vale? Distancia muy lejana, repito la misma cosa. O la forma de decir muy lejana, dijimos que alrededor de 20 veces la distancia del objeto mayor que la distancia focal. 20 veces la distancia focal, ¿vale? Entonces aquí viene el concepto de ampliación, ¿vale? Vale, yo cojo y proyecto una imagen sobre un sensor, pero esa imagen, en vez de ese sensor que es enano, en la cámara, que es un chip, después la saco y la represento en una pantalla. O la imprimo en un papel, ¿vale? Y por eso se le llama ampliación al factor con el que yo pongo una foto sobre el papel o sobre la pantalla, ¿vale? No vamos a hacer problemas utilizando esta ampliación porque vuelve loco, confunde, ¿vale? Pero que sepáis que en fotografía se le suele llamar, como en fotografía la relación de aspecto de la foto es más o menos esta, la relación de aspecto de ancho entre alto más o menos esta. Ellos dicen, sin ampliación, 1 es esta foto pequeña, y ya cuando voy haciendo ampliación, ¿cuánta ampliación tiene? ¿Vale? No importa, ¿vale? Pero fijaros que el mínimo detalle distinguible depende también del factor de ampliación, porque si yo amplío una escena, puedo ver aquello que no era borroso, convertirlo en borroso, ¿vale? Bueno. Y además, si encima yo digo, bueno, pero es que la parte de la foto que me interesa es un trozo, pues entonces estoy ampliando más todavía, ¿vale? Bueno, simplemente es un detalle para decir que si ampliamos, perdemos nitidez, ¿vale? Hablamos ya de la nitidez antes, ¿vale? Como muchas cosas de toda imagen y todo sonido, es subjetiva. Una imagen nos gusta porque tiene el brillo, muy marcado los bordes y tal, ¿vale? De hecho, hay filtros que utilizan en la televisión y en el cine para darle como un lustre a la imagen y decir, ay, que se ve un poco, pues le subo la frecuencia alta, ¿vale? Entonces, también tirar la imagen, posiblemente lo contarán, ¿vale? Mejorar una imagen un poco es añadirle un poco de frecuencias altas, que son los bordes, y se ve más nítida, ¿vale? Bueno, se pueden crear artefactos. Entonces, una definición informal de lo que es la nitidez, pues el ejercicio 22, el del sol. Bueno, primero vamos a hacerlo. Me parece que tengo aquí una definición de lo que es la nitidez, ¿vale? Ahora vuelvo al ejercicio 22. La nitidez es, subjetivamente, la claridad con que vemos los detalles de la imagen, ¿vale? Pero claro, si una imagen tiene detalle, porque si yo estoy mirando algo que es plano, no veo los detalles, ¿vale? Entonces, como que es subjetivo. Y como dice el desenfoque produce pérdida de nitidez, y la ampliación y recorte también. El recorte no en sí, sino el hecho de que lo ponga con el mismo tamaño, un trozo en vez del total, ¿vale? Y aquí tenéis el ejemplo de mi foto de los galleguiños, de los pescadores gallegos, hecha a esta distancia y hecha a esta distancia. Y yo digo, bueno, pero es que yo quiero ver el detalle de la cabeza del señorito. Y entonces aquí lo veo así, pero aquí la veo así, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Por favor, esto son las cosas que tenemos que comprender bien. ¿Qué ha pasado aquí? Usted ha hecho con esta cámara una foto, que para ser una foto hecha a esta distancia, está bien. Se ve ahí la tiletita de los álbumes de fotos de la boda, los trabajos de los niños pequeños, no sé qué. Y se ve los detalles de aquí del traje, no sé qué, más o menos, diciendo lo que hay aquí. ¿Vale? Esta foto usted también la ha hecho bien, porque se ve el grano de la pared y tal. No tiene mucho sentido esta foto porque la pared recortada de la pescadora. Bueno, qué mal. Pero fijaos, si a mí lo que me interesaba era el trozo de la cabeza, si no he podido llegar haciendo zoom máximo con la cámara, mejor
utilizo la foto en la que se ve más grande para coger ese detalle. Porque si cojo una foto en la que se ve más pequeño, estoy ampliando los detalles que aquí no percibo, ¿vale? Estoy ampliando el error, ¿vale? Eso lo veis, ¿no? He perdido nitidez porque lo que he hecho es ampliar una información donde hay menos información, ¿vale? Hay un teorema que se cuenta en teoría de información que de donde no hay, no se puede sacar, ¿vale? Bueno, esa es la forma que lo dice el lenguaje coloquial. Pero en el mundo real quiere decir, cuando vemos uno de esos episodios de CSI que capturan una foto de un garaje que se ve súper borrosa, viene el tío, empieza a darle a no sé qué y sale nítida la matrícula, mentira, cochina, ¿vale? Hemos capturado una cantidad de información limitada y no podemos sacar detalle de donde no lo hay, podemos sacar ruido, ¿vale? Otra cosa es que yo tuviera muchas fotos de distintos objetivos de mala calidad, podría hacer cosas, ¿vale? Pero no con una sola información, ¿vale? Ese es un teorema que tiene su nombre y todo de un genio que hubo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en el principio del siglo XX, que se llamaba Shannon, que inventó la teoría de la información, ¿vale? Entonces el tío tiene un teorema que se podría traducir por eso, porque donde no lo hay no se puede sacar, ¿vale? Entonces, muy importante, mejor capturar bien la imagen a después ampliar. No se puede arreglar crear información donde no la hay, ¿vale? Entonces, fijaros que esto es el reflejo de la ventana y este debe ser el reflejo del flash de la cámara o de la lámpara. Aquí se ve mucho menos claro que aquí, ¿vale? Aquí, bueno, puede ver que es una ventana, pero no es lo mismo. Hay los bordes de la cortina o lo que sea, ¿vale? Simplemente eso. Bueno, vamos a este problema que causa mucho problema a todos siempre. Digo, voy a hacerlo todos los años, ¿vale? Dice, se sabe que el Sol mide aproximadamente 0,5 grados en el cielo, ¿vale? La Luna un pelín más. Se consigue fotografiar con un filtro adecuado y un objetivo de distancia focal 200 milímetros, ¿vale? ¿Por qué digo filtro adecuado? Porque si alguien ha tratado de mirar al Sol, se puede hacer daño en los ojos o fotografiarlo peor, ¿vale? Incluso para fotografiar la Luna hay que poner un filtro para reducir, polarizar, etc., ¿vale? No vamos a hablar de luz polarizada aquí porque no da tiempo. Pero bueno, yo lo meto en un sensor de tamaño 30 por 20 y me dice, calcule el tamaño del sensor, del Sol sobre el sensor y sobre una foto, ¿vale? Aquí vamos a hacer, como siempre, la representación de la situación y la representación de los datos sobre ella mismo y después los cálculos, ¿vale? Entonces, por favor, fijaros que estoy en una situación, joder, que debo hacer que infinito, ¿vale? Entonces la de I es igual a la de F y básicamente yo puedo asimilar, voy a intentar ponerlo de una forma que el pulso no me tiemble, que si este es el Sol, vaya que esto no me gusta, perdóname, voy a ir para atrás. Quiero intentar representarlo de una forma que se vea algo. Venga, date prisa, Enrique. Entonces voy a poner primero en horizontal. Nunca ha sido horizontal. Muy bien, más o menos. Vale, aquí está el Sol. Aquí está mi óptica. Esto es de I igual a df en este caso. Y aquí tengo mi sensor. Y el sitio donde se impresiona el Sol sobre el sensor. ¿Vale? Entonces, este ángulo, que le llamamos alfa, le llamo yo alfa, sí, es 0,5 grados. ¿Vale? Y este ángulo es 0,5 grados. Entonces, yo aquí tengo un tamaño del Sol que yo lo he llamado, ¿cómo lo he llamado? Tamaño del Sol, así, ¿vale? O tamaño del Sol en el sensor, ¿vale? ¿A alguien se le ocurre cómo puede hacer esto? ¿Y si os pinto esto? Esto es un triángulo rectángulo. No tengo el tamaño de aquí, pero tengo el tamaño de aquí y tengo el ángulo de aquí, de este trozo. ¿Cuánto vale? 0,25. Sí, la mitad de exacto, alfa partido por 2 o 0,25 grados. Entonces, fijaros que la definición de la tangente de un ángulo es justamente esto de aquí dividido entre esto de aquí, ¿vale? Pero esto no lo tengo, está en el infinito, ¿vale? Pero aquí sí lo tengo, ¿vale? La parte de arriba vale 3 medio, ¿vale? Si lo divido, vamos a ampliarlo aquí, ¿vale? Esto de aquí es el tamaño del Sol sobre el sensor, pues esto de aquí, este S partido por 2. Y esta distancia también la conozco, que es de I, ¿vale? Entonces la parte del seno dividido entre el coseno, perdón, aquí está un poco guarro esto. Este problema os da mucho lío a vosotros. A mí es esta cosa que nos pasa a los profesores que decimos, oye, si para mí es evidente, pero los alumnos no lo pillan nunca, ¿vale? 2 partido por DI, que sabemos que DI es igual a DF, ¿vale? O sea, yo tengo el ángulo, ¿vale? No es como antes que yo calculaba el ángulo, sino tengo el ángulo. Por favor, es que casi todos los problemas que tienen que ver con ángulos y con agudeza visual los tenemos que hacer con esa tangente, ¿vale? Y además, los ángulos que vamos a utilizar con la agudeza visual son muy pequeñitos y sabéis que la tangente de un ángulo muy pequeño en radianes es igual al ángulo. Bueno, entonces voy a medir la siguiente página para no llenar mucho esta, como vamos de tiempo y 11, ¿vale? Y entonces, yo tengo que poner mi formulita aquí, la que he hecho antes, que es que la tangente de alfa medios es igual a TS partido por 2 dividido entre DF. Entonces despejo y me sale que TS, el tamaño del Sol sobre el sensor, es 2 veces la distancia focal, ¿vale? A ver si despejo bien, por la tangente de alfa medio. Sí, sí, también es forma de llamar rectángulo.
¿Por qué no lo haces con 0,5? Bueno, claro, seguramente valga lo mismo, ¿vale? Sí, lo que pasa es que al ser un ángulo muy pequeño no va a haber mucha diferencia. Le dice Jaime que si no lo hacemos con un ángulo entero. Y dice Rubén, bueno, pero no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Y fíjate una cosa, y si el Sol, o sea, esto es una aproximación, ¿eh? Pero si yo estoy capturando, se supone que estoy enfocando al Sol del recto, pero si el Sol estuviera para allá, se me monta aquí desplazado, ¿no? Entonces tampoco podría estrictamente utilizarlo del ángulo, ¿vale? Pero bueno, vale. Es que además al ser un ángulo muy pequeño, y tengo que mirar la cámara, ¿vale? Como hacen los presentadores. Como es un ángulo muy pequeño, da un poco igual. El ángulo barrido es casi igual, aunque esté inclinado, ¿vale? Pero bueno, son aproximaciones que admitimos los ingenieros. Los físicos o los matemáticos no. Correrían ahora, ¿vale? Valdría tanto lo que dice Jaime como lo que dice Rubén. Son igual de válidas, ¿vale? Y se podría hacer el cálculo y veríais que es una muy pequeña diferencia. Porque al ser un ángulo tan pequeño, prácticamente no varía nada el valor de la tangente. Bueno, entonces yo he hecho este cálculo y me sale que el tamaño del sensor... una cosa muy rara, alfa particular, ¿qué hacías? Yo porque no puedo pensar, a ver. A mí me sale que esto me da 1,7453 milímetros, ¿vale? O sea, yo tengo mi sensor que me dijeron en el enunciado que era de 30 milímetros por 20 milímetros. Y tengo aquí el Sol y esto mide TS igual aproximadamente 1,7453 milímetros, ¿vale? Y viene el siguiente apartado. Me dice, si el tamaño, calcula el tamaño del Sol sobre el sensor y sobre una foto imprimida en 45 por 30 centímetros, ¿vale? Se me dice, oye, tú vas a sacar esto de aquí. Ay, mi bolígrafo, que está muy bien. Lo vas a sacar de aquí, va a pasar por una imagen JPG si quieres, y tu ordenador y tal. Y después tu impresora aquí, ¿no? O la fotografía, y va a quedar en un papel que tiene 40 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. Y aquí va a quedar con un tamaño diferente, ¿vale? Yo le voy a llamar con mayúscula, ¿vale? Aunque no sea, o sea, siempre me llama con minúscula. Bueno, sí, podemos llamar que esto es como la realidad otra vez, ¿no? Por favor, esto os vuelve locos. Yo quiero que alguno de vosotros exprese con sus palabras cómo lo haría. A lo mejor parece... ¿Se puede hacer de la misma forma? ¿Se puede hacer directamente o no? Perdón. Sí, Rubén ha empezado a hablar, me parece, o fue Javier. Bueno, si quieres explicarlo, me parece perfecto. Venga, di lo que quieres decir. Que con una simple regla de 3 puedes hacerlo o no. Claro. O sea, alguien propone barrer el ángulo y no sé qué, no hace falta. ¿Vale? La regla de 3. Esa regla de 3 es un factor que va desde aquí. Sé que multiplicando las medidas de esto por un factor, me salen las medidas de esto. ¿Vale? Entonces, ese mismo factor aplicado, tengo que hallar un factor de forma que esto se llama SI y SX. Imaginar que esto le llamamos FX y FI por ser de foto. ¿Vale? Entonces, hay un factor, como dice vuestro compañero, un factor, una regla de 3 que convierte SX multiplicado por ese factor me da el tamaño de la foto en X, ¿vale? Y solo porque tiene la misma relación de aspecto, me da el tamaño de la foto en Y, ¿vale? Porque tiene la misma relación de aspecto. Yo divido 30 entre 20 y da 1,5, ¿vale? Esto serían milímetros. Y 40 centímetros. 45, 40. Dice 45 el enunciado, ¿no? El enunciado dice 45, ¿verdad? Mejor un 45, sí. Mejor un al copiarlo. Vamos a dejarlo en posición. Es que yo no puedo tener toda la atención, estoy muy malo ya. Venga, rápido. Yo quería es que sobre todo, por favor, lo que me interesa es que la gente intente, en la medida posible, estar atento. ¿Vale? 45 centímetros dividido entre 30 centímetros también da 1,5, ¿vale? ¿Vale? Porque si no, tendría que pensar cómo hago la foto, ¿vale? Porque imaginaos, bueno, ya vamos a esto primero y después ya imaginamos lo distinto. Entonces es muy fácil calcular ese factor, como vosotros habéis dicho, o regla de 3, lo que prefieráis. Entonces, por ejemplo, divido 30 centímetros entre 20 milímetros. Bueno, si queréis, lo ponemos aquí expresamente como el tamaño de la foto en X dividido entre el tamaño del sensor. Y esto sale, son milímetros, 15 sin unidades, ¿vale? Pues entonces, el tamaño del sol sobre el papel va a ser el factor F por el tamaño del sol sobre el sensor. Y entonces TS sale aproximadamente igual, lo tengo aquí, a 26,2 milímetros. ¿Se ha entendido eso? Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, de los muchos que no hablan, no sabemos si estaréis escuchando YouTube o algo. Pues estaréis atendiendo ahí bien y tal. Yo simplemente os digo, por favor, yo hago los problemas en clase porque quiero que preguntar de vez en cuando y eso. Evidentemente, si estamos con una cosa nueva, es muy difícil que la sepamos, ¿no? Pero hay que intentar hacerlo, ¿vale? Entonces, por favor, todos los problemas de ángulo los podemos hacer así, ¿vale? Incluso más adelante veremos que cuando el ángulo es muy pequeño, la tangente es igual al ángulo, igual que el seno es igual al ángulo y no radiane, ¿vale? Y lo que os quería decir antes de la relación de aspecto, que no me quiero columpiar ni ensuciar mucho esto, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Que es un problema que vais a tratar en la segunda práctica, es que imaginaos que yo tengo una cámara de fotos tradicional que tiene una relación de aspecto de 1,5 y resulta que mi foto yo la quiero hacer panorámica, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? ¿Recorto la foto por arriba y por abajo? ¿O la pongo aquí y esto lo recorto después de la foto? Lo pongo en negro, ¿vale? Esto se llama adaptación de relaciones de aspecto, ¿vale? Gracias a Dios, bueno, gracias a Dios. Actualmente, toda la televisión es en 16:9 y el cine, hay algunos 16:9, pero la mayoría es de relación de aspecto mayor. Entonces, cuando se adapta es por una franja negra, ¿vale? Todo eso lo veréis practicado, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que si me hubieran planteado el problema y esta foto tuviera una relación de aspecto que no fuera 1,5, pero esto no es 1,5, si es 1,5, ¿vale?
Si resulta que hay otra relación de aspecto, entonces no tendría muy claro. Porque, digo, depende de cómo recorte usted la foto. Porque hay dos formas de ponerlo, por lo menos, que se me ocurre a mí. Una es esta, de despreciar todo lo que del sensor se quede por ahí y ampliaría un poquito más que aquí. ¿Vale? Saldría un tamaño. Aquí saldría el sol más grande que aquí, ¿vale? Saldría un poco más grande. Porque aquí mide lo mismo, pero aquí me carga un trozo. Y aquí, pues, lo he reducido para que cupiera todo entero en el papel. ¿Vale? Ahí se me hubiera ocurrido ampliar mucho más para ver el sol mejor. Pues, vale. Entonces, repito, por favor, esto es muy importante, que sepáis manejar esa regla sencilla. ¿Vale? Bueno, zoom digital. ¿Vale? Muchas cámaras digitales compactas, además del rango de distancias focales, del zoom óptico, tienen un zoom digital. Normalmente se nota, yo tengo una por aquí, no sé si está aquí, y normalmente se nota porque tú cuando le estás... perdona, porque esto no se puede ver, pero estoy lleno de chismes. ¿Vale? Cuando tú enciendes la cámara, ups, ¿vale? La cámara tiene, ups, esto es lo que os decía del zoom, que cuando yo alejo, estoy utilizando una óptica con mayor distancia focal, cuando acerco se retrasa, ¿vale? Pero quiero que os deis cuenta que el movimiento es un poco como, claro, ¿no? Vale, pues lo que os decía que siempre, cuando yo estoy haciendo zoom, no sé si va a ver la cámara. Pues no, se ve muy raro, ¿no? Porque se me estoy viendo a mí. Hay una, no, ahora se ha desaparecido, pero voy a darle otra vez al zoom. A ver si no se borra. Ups, un momento que se ve, joder, que se quita enseguida. Bueno, en cualquier caso, a mí me aparece una barrita ahí, y hay una captura o lo que sea, me aparece una barrita, a ver si soy capaz de moverlo, ¿lo veis? Vale, ¿veis esa barrita? Pues esa barrita tiene dos secciones. Una que se llama zoom óptico y otra que se llama zoom digital. Entonces, cuando yo voy al zoom digital, no, la óptica no me da más grande la imagen. Lo que hace el procesador de imagen de la cámara es inventarse como hacer más grande la imagen haciendo lo que se llama interpolación, ¿vale? Entonces, fijaros, no, es otra vez el problema de antes. No estoy generando una imagen de más calidad. Estoy cogiendo los datos que tengo. Imaginar, este sería un zoom bueno de esta foto. Este sería un zoom digital, porque a partir de un punto que mi cámara me ha dado como máximo, me he puesto a ampliar los píxeles, ¿vale? Esto lo veremos en tecnología de imagen y vídeo, se llama interpolación. Es una operación que hacen todas las tarjetas gráficas de nuestros PC y nuestras GPUs de nuestros móviles, que lo que hacen es, esto que yo hago con los deditos, es coger la imagen original y me va poniendo los píxeles más grandes, ¿vale? ¿Vale? Y me van interpolando y se va viendo cada vez menos nítido, ¿vale? Perdonad, si la fuente es una imagen, si la fuente no es una imagen, sino la fuente, claro, normalmente la calidad de las fotos que hacemos con el móvil es mucho mayor que la pantalla del móvil, ¿vale? Normalmente. Y si la fuente es un texto, ten en cuenta que eso no vale, porque es lo que se llama una imagen vectorial. El texto está descrito como curvas, entonces yo lo hago más grande y se van creciendo las curvas, ¿vale? Bueno, no quiero ir a más, pero lo que os quería decir es que el zoom digital es una manera de incrementar el tamaño de las imágenes sin ser mejora de calidad, ¿vale? Porque de donde hay no se puede capturar. Bueno, la última cosa antes del descanso es la base de la fotografía. El brillo de una imagen capturada depende de la energía luminosa que yo capture, ¿vale? Y esa a su vez depende de varias cosas. Primero, de la cantidad de luz que hay en la escena. Puede variar muchísimo. De una escena de noche a una escena de día con sol, varía órdenes de magnitud brutales, ¿vale? Puede haber más o menos luz. Del tiempo que yo abra el objetivo, que se llama tiempo de exposición o velocidad de disparo. Y del tamaño de esa apertura que yo meta, ¿vale? Y también depende de la distancia focal, como veremos, y de la sensibilidad del sensor, ¿vale? La cantidad de energía luminosa capturada es siempre la misma. Otra cosa que con la sensibilidad del sensor puedo mejorar un poco amplificar la luz que he recibido con la sensibilidad del sensor. Me parece que es esto, ¿vale? Bueno, entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Por favor, vamos a entrar ahora en fotografía. Vamos a ver justo en este orden. Tiempo de exposición, que se entiende bastante bien, o velocidad de disparo. Después veremos el tamaño de la apertura, que se cuesta más entenderlo. Una cosa que se llama el valor de exposición, sin considerar la sensibilidad del sensor. Después hablaremos de la sensibilidad del sensor y después ya meteremos todo lo que se llama el valor de exposición completo, ¿vale? Repito, capturar una foto es tener cantidad de luz suficiente para que reaccione y se impregne en nuestro sensor eléctrico o químico. Y esa cantidad suficiente depende muchísimo de cuánto haya en la escena, cuánto yo abra, cuánto tiempo y después la sensibilidad del sensor, ¿vale? Bueno, pues hacemos como siempre, corto la grabación para que haya dos trozos y volvemos a -25.